Solo series HD TV. 1579. En el Océano Pacífico, a las afueras de las costas suramericanas. Un barco en una misión que iniciaría una nueva era de piratería. Pequeño, rápido y armado con 18 cañones. Al timón estaba un inglés, Francis Drake. Hijo de un granjero y navegante intrépido, fue el pirata más exitoso de la historia. Tenía en la mira a un galeón español, cargado de un metal tan valioso que cambiaría al mundo. La compañera secreta de Drake en el crimen era la reina de Inglaterra, Isabel I. Drake recibía cartas de represalia, firmadas por la corona, lo cual significaba que él podía ir a saquear barcos españoles. Hacía piratería. Ya había saqueado más de 70 barcos españoles. El rey de España le había puesto precio a su cabeza. Unos 10 millones de dólares actuales. Vivo o muerto. El barco español Cacafuego se dirigía a la costa de Panamá con la carga más valiosa que se ha visto en el mar. En su poder había 26 toneladas de plata de las Américas, con un valor de 30 millones de dólares actuales. Arrojaron barriles desde la popa para ralentizar el barco de Drake. Se le estaba acercando muy lentamente, de forma sigilosa, de forma imperceptible y sin lucir como una amenaza, porque no tenía por qué haber una. No había barcos desconocidos en el Pacífico. Disfrazada como un barco comerciante español indefenso, la nave de Drake había seguido al Cacafuego por 14 días. Nada funciona mejor que el engaño. Si logras hacer algo inesperado y engañar al enemigo para que crea una cosa mientras se hace otra, entonces se ganará una ventaja en la batalla. Pero Drake no podía arriesgarlo todo en su ataque. En vez de iniciar una guerra directa contra el otro barco en donde había posibilidades de que cualquiera de los dos terminase hundiéndose, él quería acercarse lo más cerca posible para lograr apoderarse del otro barco por completo. Su plan era un ataque preciso a corta distancia para derrumbar el mástil principal del galeón español. Para tener éxito en el campo de batalla, sea en la tierra o en el mar, hay que aprovechar la ventaja a favor para que en el momento preciso, cuando se dé la oportunidad, se ejecute a la perfección. Dos balas de cañón unidas por una cadena. Destrozaron el mástil. El galeón no podía escapar ni aunque lo intentara, porque estaba incapacitado. Fue el botín pirata más rico que se había visto. Suficiente para pagar la deuda nacional de Inglaterra y financiar al gobierno por un año. Plata americana, la clave de una nueva economía global que transformó la vida en cada rincón del planeta. En 50 años, los españoles y portugueses forjaron nuevos imperios en el Nuevo Mundo. Desde Nuevo México en el norte hasta Argentina en el sur. Y en las alturas de los Andes en Sudamérica, un descubrimiento daría comienzo a una nueva era en la historia de la humanidad. Potosí, una montaña hecha de plata.
Formados por la colisión de las placas continentales hace 170 millones de años, los Andes son la fuente de plata más rica en el mundo. El magma de la corteza de la Tierra impulsó venas de plata hacia la superficie, creando venas de plata de más de 3,5 metros de grosor en Potosí. Durante los próximos 300 años, Potosí suministró el 80% de toda la plata en el mundo. Le dimos gran valor a eso, lo cual fue extraño. Se podía dividir la plata en partes pequeñas para que se convirtieran en la moneda de valor estándar, con la cual se podía comprar y hacer intercambio con otras sociedades, y así incrementar la riqueza de todo el mundo. Pero en 20 años se explotó la mena más rica en plata por completo, causando un problema para los ingenieros españoles. La mena restante era de muy bajo valor para poder extraer la plata usando el calor. Ellos nunca habían encontrado algo como la mena de plata anteriormente y no sabían refinarla. Las técnicas que utilizaban terminaban hirviendo la plata. Las riquezas de América estaban atrapadas en sus rocas. Pero en 1553 llegó un hombre con una fórmula secreta, la llave que desbloqueó las riquezas del Nuevo Mundo. Bartolomé de Medina. Investigador, innovador y empresario. Un comerciante textil de España que viajó 8,000 kilómetros para hacer su fortuna. Su idea construiría nuevas ciudades e imperios, crearía nuevas formas de vivir y desataría nuevos conflictos. También ayudaría a financiar algunas de las maravillas hechas por el hombre. Una fórmula química para extraer plata usando mercurio. Pero al principio, el método que servía en Europa falló. Medina no se había dado cuenta de que las rocas con plata de los Andes no tenían tantos residuos de cobre como las de Europa, lo cual era esencial para que funcionara la fórmula. Experimentó por meses tratando de buscar una solución. Sufrí de angustia mental. Le he rogado a la Virgen que me ilumine y me guíe para poder tener éxito. Agua. Medina era un empresario que vio un problema y experimentó tanto que consiguió una solución. Finalmente hubo un avance. El ingrediente restante era una sustancia común usada para curtir el cuero, sulfato de cobre. Al reaccionar con el mercurio, el agua era el catalizador restante para separar la plata de sus impurezas. La clave que convirtió a las minas de Potosí en la fuente de plata más rica conocida por la humanidad. Lo que Medina logró fue hacer mucho más productivas a las minas de plata de Sudamérica. El flujo de plata en el intercambio global despegó de la noche a la mañana. Se minaban 220 toneladas de plata anualmente. Potosí se convirtió en el complejo industrial más atareado del mundo. En cada año, los españoles acuñaron en 3 hornos gigantes 2,5 millones de monedas de plata. Los pesos de 8 se convirtieron en la primera moneda universal.
plata se convertía en la clave de la prosperidad humana. Las monedas españolas estaban en todas partes y crearon una red de comercio mundial. Cada moneda valdría actualmente unos $80. Fue moneda legal en Estados Unidos hasta 1857. El pergamino y los pilares del escudo real español inspiraron uno de los símbolos más poderosos del mundo, el dólar. El resultado fue extraordinario. La economía mundial estuvo involucrada, mientras la plata tenía su impacto desde las Américas, cruzó el Pacífico, llegó a Europa y hubo una enorme explosión de prosperidad. Ese fue el verdadero comienzo de la globalización. Las flotas españolas sacaron 50,000 toneladas de plata de las Américas, creando un nuevo comercio atlántico. De pronto había enormes cantidades que venían al mercado, lo cual transformaría todo el comercio europeo. Lo que se veía era un impacto nuevo en la economía europea. Nuevos centros de comercio nacieron. Sevilla, Lisboa, Londres. Y en la costa de un país nuevo y pequeño, Holanda, la ciudad comercial más rica y atareada. Ámsterdam. Una ciudad con una nueva riqueza y con nuevos deseos. Estaba a punto de aparecer una nueva moda impactante. Se apostaba su futuro en una flor, el tulipán. Ámsterdam, 1639. Una ciudad con dinero nuevo en abundancia. Un siglo después de la conquista española en el Nuevo Mundo, las riquezas de las Américas y una explosión de comercio global convirtieron a Holanda en la nación más rica del planeta. Los holandeses controlaban más de la mitad de los envíos mundiales. Allí había más millonarios nuevos que en otras partes del mundo. Y tenían el ingreso individual más alto de toda Europa. Una ciudad enamorada de las apuestas. En medio de la emoción estaba Jan van Hoyen, un artista en aprietos que buscaba una nueva forma de hacer su fortuna. En una ciudad rica, llena de grandes comerciantes y empresarios, él era un hombre en movimiento, buscaba involucrarse en esos negocios. Una nueva riqueza impulsaba la demanda de nuevos lujos. Y una exótica importación capturó la imaginación del público. El tulipán. Los tulipanes son importados de Turquía y los patrones de los más exóticos se crean por un virus que ataca solo a algunos bulbos, lo que los hace extraños y difíciles de cultivar. Hoy, los bulbos de tulipán se venden en 50 centavos. Pero en Holanda, en 1636, los bulbos más extraños se vendían a 100 veces su peso en oro. Los comerciantes de Ámsterdam estaban inventando nuevas formas de hacer dinero. El comienzo de la especulación. En las partes traseras de las tabernas, los comerciantes de tulipanes no vendían flores o bulbos, sino los derechos de las cosechas del siguiente año. El primer mercado a futuro del mundo. Los productos agrícolas se venden en los mercados a futuro. Se pueden comprar cultivos que aún no han sido cosechados. Los tulipanes, de igual forma, se compraban antes de su fecha de entrega. En un mes, en noviembre de 1636, el precio de las acciones de tulipanes se cuadruplicó y Van Hoyen vio su oportunidad. Hasta entonces, si no se era de la nobleza o comerciante, no se podía ser rico, pero esa fue la oportunidad para que la gente común también lo hiciera.
Confiado en recuperarse rápidamente, Van Hoyen invierte sus ahorros en acciones de tulipanes. Para comienzos de diciembre, el precio de los bulbos de tulipán era 10 veces mayor al precio del mes anterior. Los precios se estaban inflando. Para el 12 de diciembre, el precio subió al doble. En una subasta en la ciudad de Leiden, los 7 huérfanos pobres de un posadero ponen sus esperanzas a futuro en la pequeña colección de bulbos de tulipán de su padre fallecido. En menos de una hora, cada uno de los niños gana 40 veces el ingreso anual de un artesano normal. Los tulipanes hicieron ricos a los huérfanos. Y el precio continuaba aumentando. Holanda era parte de la manía por los tulipanes. Si se ve que el precio de los tulipanes aumenta y aumenta, uno tiene que pensar que es tonto no unirse a ese negocio y aprovecharlo. 3 días después, Van Hoyen, como muchos otros, compró más acciones de tulipanes. Uno puede pensar que los tulipanes valen lo normal y no una fortuna. Pero si los demás piensan que valen una fortuna, entonces se puede ganar mucho dinero. Para enero de 1637, el precio se duplicó de nuevo. Entonces, algunos inversionistas inteligentes decidieron vender sus acciones y ganar una fortuna. En los mercados financieros, todo es cuestión de momento. El momento en el que se entra en el negocio y el momento en el que se sale. Van Hoyen se aferró a sus acciones, confiando en que el mercado seguiría aumentando. Yo puedo entenderlo. Él vio cómo los huérfanos se hicieron ricos y pensó que lo mismo podía pasarle a él. Que si no aprovechaba, se arrepentiría y perdería su oportunidad. Lamentablemente, su momento no fue el mejor. De pronto, el 3 de febrero de 1637, en una subasta en la ciudad de Haarlem, un envío de bulbos de tulipán no se vende. En unos pocos días, los inversionistas entran en pánico y tratan de vender sus acciones. Pero no hay compradores. Los precios caen. Los tulipanes se llegaron a vender en 5.000 florines. Y ya no tenían valor. Del éxito al fracaso. Así, los inversionistas holandeses descubrieron una verdad que la humanidad aún sigue aprendiendo. El valor de las inversiones puede subir y también bajar. Los éxitos y fracasos nos han acompañado desde que existe el comercio, pero lo especial sobre la manía de los tulipanes fue que gente como Van Hoyen, que no era especialista ni comerciante, no estaba preparada para entender el valor de los bulbos. E igual se involucraron en el negocio. Francamente, ellos no podían asumir los riesgos. Van Hoyen estaba en quiebra. Nunca logró hacer su fortuna. Pero al pintar para salir de sus deudas, hizo más de 1.200 pinturas y 800 dibujos. Y se convirtió en uno de los artistas más prolíficos y exitosos de Holanda. Una nueva riqueza transformó a la sociedad europea con nuevos deseos y nuevas tentaciones.
Eso llevó a un grupo de radicales religiosos a rechazar este mundo por ser corrupto e impío y a hacer un viaje que transformaría el futuro de un continente. Norteamérica. Se llamaban a sí mismos peregrinos. Llegaron al Nuevo Mundo buscando libertad religiosa. Los peregrinos rechazaban a la sociedad en la que estaban. Ellos creían que la única forma de conservar intactas sus creencias religiosas era alejándose, yéndose a un lugar donde no molestaran y, más importante, donde sus hijos no fueran tentados por lo que habían visto en Holanda e Inglaterra. A great hope and inward zeal we had of laying some great foundation for advancing the gospel of the kingdom of Christ in these remote parts of the world. América representaba un nuevo comienzo, porque ellos pensaban que estaba vacío. Pero en pocos meses, los peregrinos luchaban por sobrevivir. Llegaron a Nueva Inglaterra al comienzo de un amargo invierno. Sus cosechas perecieron. Había desnutrición, hambre y enfermedades. Cruzaron 102 hombres, mujeres y niños. 6 meses después, habían muerto 50 de ellos. That'll do, Father. That'll do. Cover them up. Get the women back to camp. Los peregrinos enterraban a sus muertos a primeras horas para ocultar lo débiles que se habían vuelto. Porque la tierra en la que se asentaron no estaba vacía. Pertenecía a los Wabanaki. Un encuentro entre dos mundos que cambiaría el futuro de la humanidad. Miles Standish, valiente e impulsivo, era el comandante militar del grupo. There's somebody out there. Get the gate in place. Now, now, now. Ladies, get inside. Welcome, Englishmen, welcome. A casi 5,000 kilómetros de casa, el primer nativo americano que se encontró con los peregrinos los saludó en su propio idioma.
Samoset, un jefe Wabanaki, había aprendido inglés de visitantes anteriores en la costa. Si recordamos lo temerosos que estaban los ingleses por estar ahí, ellos debieron pensar que era una señal de Dios que él hablara el mismo idioma. Pudo ser un encuentro muy violento y Samoset tiene que recibir el crédito por hacer que las cosas se dieran así. Al día siguiente, Samoset llevó a otro guerrero que hablaba inglés. Squanto. Diplomático y político. Fue quien les enseñó a los peregrinos a sobrevivir en el Nuevo Mundo. Squanto había pasado un año en Europa. Fue secuestrado y vendido como esclavo en España, pero se ganó su libertad y logró llegar a Londres, donde aprendió inglés. Fue contratado como intérprete para los comerciantes ingleses y eventualmente se ganó su pasaje de regreso a casa. William Bradford, gobernador de los peregrinos, escribió: Squanto fue un instrumento especial enviado por Dios y nunca se fue hasta que murió. Él guió a los peregrinos por su mundo e hizo amistades y alianzas. Les hizo una guía de sobrevivencia para el Nuevo Mundo. Él les contó lo que él y su gente habían aprendido en su aislamiento durante milenios. Las cosechas que los peregrinos llevaron desde Europa perecieron en la tierra arenosa. Squanto los enseñó a pescar y a usar lo obtenido como fertilizante. Debe haber sido una revelación ver a la gente usando el pescado para hacer que la tierra fuera más productiva. Debe haber sido una gran sorpresa para los peregrinos. También había una cosecha que nunca habían visto. El maíz, la clave para su sobrevivencia. Y hasta hoy sigue siendo el cultivo más productivo en las Américas. William Bradford registró: Sembramos 8 hectáreas de maíz según el método de los indios. Así empezamos a recoger la pequeña cosecha. Habíamos recuperado la salud y ahora teníamos comida en abundancia. Descubrieron, tal vez por su sorpresa, que los indios no eran simples salvajes que cazaban y pescaban, sino que también cosechaban. Hubo un intercambio de ideas y cada bando aprendió del otro. Y así parecía un encuentro productivo para ambos. Fue un momento de cooperación muy inusual en la historia del Nuevo Mundo. Los peregrinos eran importantes por lo que representaban en términos de la preparación europea para poder explotar al otro lado del Atlántico y poder reproducirse, no solo en Norteamérica y Sudamérica, sino también en otras partes. 10% de todos los americanos de hoy descienden de esos 50 pioneros. Miles más les seguirían. En menos de 100 años encontraron grandes ciudades comerciales que competían con Europa. Charleston, Filadelfia, Nueva York, Boston. 50 pioneros que le dieron la espalda a un mundo dedicado a ganar dinero. Y sentaron las bases de Estados Unidos, la mayor nación comercial del futuro. Pero mientras el maíz y la cooperación transformaban a Norteamérica, un nuevo producto arrasaba en el mundo: el azúcar. Este cambió el destino de otro continente: África. Esto llevó a una mujer,
una reina guerrera, a una lucha desesperada por su reino y por su gente. Reino de Ndongo, África Central. Hoy parte del norte de Angola. En una lucha por los recursos que le dio forma al mundo en que vivimos hoy, una mujer peleó para mantener el control de su reino. La reina Nsinga Mbande. Una habilidosa estratega y reina guerrera. Nsinga era una mujer fiera. Era la gobernante, pero era también una mujer muy complicada. La reina Nsinga enfrentó a unos enemigos formidables. Los portugueses. Estos querían su territorio y a su gente como esclavos. Las plantaciones portuguesas en el Nuevo Mundo necesitaban mano de obra para producir una nueva cosecha que cambiaría el sabor de la humanidad, el azúcar. Al ser humano le gusta el dulce más que cualquier otro sabor. Actualmente comemos hasta la mitad de nuestro peso en azúcar cada año. En las Américas y en el Caribe, los españoles y portugueses crearon grandes plantaciones de caña de azúcar. La gente siempre ha querido comida lujosa que sepa bien y la búsqueda de los lujos ha impulsado la exploración mundial y el esparcimiento de redes de comercio. La agricultura entró en una nueva escala industrial que necesitaba mano de obra y un nuevo producto. El ser humano. Como muchos líderes africanos, la reina Nsinga había estado vendiendo cautivos y prisioneros de guerra a los portugueses. El comercio de esclavos africanos lamentablemente era una conspiración entre europeos avaros y élites africanas. Nsinga también era comerciante de esclavos, como muchos otros monarcas africanos de la época. Pero ella vendía esclavos que eran otros africanos, prisioneros de guerra, para defenderse de la invasión de los portugueses. Pero mientras el comercio de azúcar se expandía, también aumentaba la demanda de esclavos africanos. Sus antiguos socios de comercio se alzaron contra ella. Y ahora querían a su pueblo como esclavos. En una fortaleza en la montaña, Nsinga se prepara para defender su reino y a su gente. No solo enfrentaría a los portugueses, sino también a sus nuevos aliados africanos. Se enfrentaría a caudillos que se estaban aprovechando de un mercado de gente. Eran traficantes de personas y estaban armados. Junto a la reina Nsinga estaban sus hermanas, las princesas Mukambu y Kifunji. Kingila. Pero los Ndongo eran menos y estaban rodeados. Las princesas Mukambu y Kifunji fueron esclavizadas. Durante 3 siglos, los comerciantes europeos transportarían a 15 millones de africanos al Nuevo Mundo. La mayoría desde África Central. Es uno de los momentos más horrendos y dolorosos de la historia humana moderna, tanto para los europeos como para los negros africanos.
La reina Nzinga logró escapar. Y por los siguientes 20 años, hasta su muerte, siguió peleando y negociando para mantener a Ndonga libre de la opresión portuguesa. Me encanta que hubiera una mujer tan poderosa en la historia de África como la reina Nzinga. ¡Ey, ey! ¡Nakuna! Era muy complicada, pero fue una figura diplomática brillante en la historia de África. La esclavitud se aboliría 250 años más tarde. Pero el gusto del ser humano por el azúcar había cambiado la cara y la civilización de 2 continentes. Hoy en día, casi la quinta parte de la población de América tiene raíces africanas. Y mientras una nueva economía mundial transformaba vidas en África, al otro lado del mundo, en la India, las riquezas de América ayudaron a convertir a un líder en el hombre más rico del planeta. Y ayudaron a construir uno de los monumentos más impresionantes del mundo. 1631. Fortaleza de Burhanpur, centro de la India. El hombre más rico del mundo estaba en campaña para consolidar sus poderes. Shah Jahan. El emperador de 100 millones de personas. Su nombre significa Rey del Mundo. Shah Jahan fue el rey de reyes. Durante la era dorada de los mongoles, él expandió el alcance del imperio. La riqueza de Shah Jahan era legendaria. Un cronista describió una de sus tantas casas atesoradas. 340 kilogramos de perlas, 124 kilogramos de esmeraldas, 3 tronos de plata, 100 sillas de oro y de plata y 100,000 bandejas de plata. Una cadena de puertos de comercio en toda la costa de la India contribuía a su riqueza. Los puertos atraían a comerciantes europeos cargados de plata americana. La plata les abrió muchísimas puertas. Al fin tenían una moneda para hacer negocios. Ellos tenían algo que los asiáticos querían. Podían adquirir telas, algodón, seda, especias, pimienta, canela y lujos asiáticos exóticos. Cada año llegaban 100 toneladas de plata a la India, generando millones en impuestos que se le pagaban a un solo hombre. Shah Jahan. Un renegado hombre de la nobleza, Khan Jahan Lodi, se rebeló y fue perseguido. Ahora tenía que pagar el precio. Mientras el emperador estaba en campaña, su esposa favorita daba a luz a su 14º hijo. El nombre de la esposa era Mumtaz Mahal, la joya del palacio. Él tenía muchas esposas, pero ella era la primera entre sus mujeres. Los cronistas la alababan como la inspiración detrás del trono. Pero su vida corría peligro. Estaba perdiendo sangre.
Ni la riqueza ni el poder de Shah Jahan podían salvar a la mujer que amaba. Allí estaba el hombre que tenía el mundo en sus manos. Tenía riquezas que no podían ser calculadas. Y había perdido a su amada. Había perdido lo que no podía retener. Dolido, Shah Jahan encargó una tumba para su amada esposa. Cientos de toneladas de mármol blanco con joyas incrustadas, que hoy en día valdría aproximadamente $70 millones. Un monumento permanente del poder de la plata. El Taj Mahal. El comercio global y las riquezas en una nueva y gran escala crearon algunas de las estructuras más icónicas de la humanidad. Más grandes y más altas. Pasaríamos los siguientes 350 años construyendo monumentos para nuestro poder económico y nuestro mundo conectado. Las riquezas del nuevo mundo descubiertas. Una nueva moneda mundial que hizo que los piratas atravesaran los océanos. Nuevos productos, nuevos deseos y nuevos conflictos que transformaron a cada continente en el mundo. El tipo de globalización en la que estamos ahora, en la que un banco colapsa en Islandia y afecta al medio oeste americano, comenzó en el siglo XVI. Comenzó con la creación de la moneda universal. Ahora los pioneros se adentran hacia los espacios abiertos del mundo. Nuevas aventuras. Descubrimientos. Y una era de revoluciones que llevarían al hombre al mundo.